Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Ya sabemos, ¿verdad? Que cuando murió Lázaro, Jesucristo lloró. También murió al ver la ciudad de Jerusalén y en su agonía en el huerto de Getsemaní. Y también, hermanos, lloró lágrimas de sangre. Ese tipo eso se convierte, hermanos, hasta en una enfermedad que se llama, perdón, sudó lágrimas sudó sangre, se llama hematoidrosis. Es una tristeza profunda, es un estrés profundo que se convierte en una enfermedad. Y él lo padeció como hombre, también era Dios. Entonces, hermanos, si Jesucristo se puso triste, nosotros no es pecado ponerse triste, pero puede llevarnos a un pecado. Si nosotros nos dejamos vencer por la tristeza, podemos llegar al pecado. Pero ponerse triste no es pecado, pero hay que vencerla. Y por eso, hermanos, hoy vamos a tratar de exponerle contextos bíblicos que la tristeza no es pecado y que todos la pasamos en cualquier momento, pero que debemos de superarla, que debemos de tener esa capacidad de superarla, y eso tiene un nombre, la capacidad de superar cualquier tristeza, cualquier dificultad. Y les mencionaba ese nombre hace un ratito, ahorita se me escapa, ya se me va a venir a la mente, se lo voy a decir. Pero vamos entonces con textos bíblicos a iniciar, hermanos. Gracias por su sintonía, gracias por estar pendiente. Nos escriben, nos piden qué tema explorar, qué tema explicar, y nosotros pues estamos al servicio del pueblo. ¿Qué nos dice el Salmo capítulo 30, versículo del 5 al 7? Dice así: que sus fieles canten al Señor y den gracias a su nombre santo, porque su enojo dura unos momentos y su bondad toda una vida. Al caer la tarde nos visita, al caer la tarde nos visita el llanto, pero a la mañana es un grito de alegría. Miren, hermanos, Dios es tan perfecto. ¿Cuántos hemos perdido el sueño en la noche por una tristeza, por una preocupación, por una situación que no hemos podido solucionar? Y por eso, hermano, ustedes ven que al atardecer es cuando más se siente la tristeza, o en las horas de la noche cuando estamos descansando, 12 a 3 de la mañana, son las horas cuando más nosotros nos sentimos esa preocupación, esa tristeza que nos lleva a perder el sueño. Entonces, porque su enojo dura unos momentos, el enojo del Señor dura unos momentos, y su bondad toda la vida permanente. Y al caer la tarde nos visita el llanto, la tristeza. Hermanos, cuando nos levantamos a bañarnos, a hacer todas las cosas que se hagan en la mañana y vamos para el trabajo y andamos ocupados. Pero en la tarde que ya vamos a descansar, allí es donde empiezan a acumularse las tristezas, los problemas, las situaciones, hermanos. Y esto pues a nosotros nos debe de impulsar, debemos de ser positivos, de tener esa aptitud de tomar todo lo que se venga y transformarlo. Eso solo depende de nosotros, solo depende de nosotros. Nosotros vamos a vivir tristes si nosotros decidimos vivir tristes. Vamos a vivir molestos, enojados, resentidos, preocupados si nosotros lo permitimos. Todo, hermanos, depende única y exclusivamente de nosotros. Y el Señor pues nos muestra que la tristeza la vamos a pasar y que es normal en el ser humano. Lo que no es normal, hermanos, es que nos quedemos con esa tristeza o que nos lleve. La tristeza lleva a la muerte, y adelante veremos esos textos, hermano Mario. Perfecto, fíjense que aquí hay una cita bíblica muy bonita en Salmo 126, versículo 5 y el versículo 6, unos, unos versículos muy interesantes. ¿Lo tiene, hermano ¿Sí? Rodolfo? Ayúdeme solo con el 5, después leemos el 6. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre gritos de alegría.
Bien, fíjense hermano, bueno, nosotros los que usamos la Biblia con 73 libros, en 2 de Macabeos, hermanos, capítulo 7, del 1 en adelante, yo siempre he mencionado esta cita bíblica porque siempre se enlazan con varias enseñanzas apologéticas. Esta mujer que cuando el rey llega a donde ellos y les dice, ustedes tienen que comer carne de cerdo, y le dice ella, no, no comeremos, porque era un pecado, hermano Rodolfo, Sí, la carne de cerdo era un pecado mortal. así era. Eh, Para, ujú. Era, que le digo, no se podía comer ante los ojos de Dios, y el rey le dijo, tienes que comer, le dijo, no, preferimos morir. Y empezó a matar uno por uno, el rey, y los mató a los 7 y terminó con ella. Y por eso dice, los que siembran entre lágrimas cosecharán entre gritos de alegría. Y miren lo que dice el versículo 6, hermano Rodolfito, ayúdeme. Dice, se van llorando los que siembran la semilla, pero regresan cantando, trayendo sus gavillas. Fíjense que esa historia de esta mujer le dice a los, o incluso los muchachos cuando les están quitando los miembros, las manos, los ojos, en ese dolor ellos les decían, mira rey, tus verdugos nos están quitando las manos, pero el que nos las dio nos las va a volver a dar. Esta lengua que me van a quitar, Dios me la va a volver a dar en la resurrección. Por eso dice, se van llorando los que siembran la semilla, pero regresarán cantando, trayendo sus gavillas. Traen el nuevo fruto. Hermano, es una bendición sufrir. La cuestión es que a veces no aceptamos nosotros los momentos más difíciles, porque hay momentos, como se los decíamos al principio, hay momentos tremendos. En este camino del Señor, pues, eh, se viven esos momentos, y como dice mi hermano Rodolfo, no es pecado, pero puede llegar incluso hasta la muerte. Nosotros en la comunidad, pues una señora se le murió su único hijo, no sé si eran 2 hijos que tenía, No sé, Reina, no no, sé. no. Pero se le murió un hijo, mi hermano, no sé si fue, si no recuerdo si fue al mes o a los 2 meses que murió ella, porque la tristeza, hermano, no le dio cabida esa libertad. Por eso fíjense que uno de los mejores actores, Charlie Chaplin, lo invitaron porque se ganó un premio por uno de los mejores actores, y cuando le tocó el turno contó uno de los mejores chistes, y todos los que estaban ahí, hermanos, se rieron a carcajadas porque les encantó el chiste. Luego le volvió a contar el mismo chiste. Ya no se rieron todos. Le volvió a contar por tercera vez el mismo chiste. Nadie se rió. Y él les dice, ¿por qué un chiste, si lo, si lo cuento varias veces, el mismo chiste, ¿por qué no les causa risa? Y le dice a ellos el consejo primordial, y es uno de los consejos más famosos que lo vamos a encontrar, si ustedes lo buscan, pues lo van a encontrar, de este Charlie Chaplin. Dice él, ¿por qué un problema los hace llorar 1, 2, 3, 4, 5, 1 año, 2 años llorando por el mismo problema? Miren qué consejo da este tipo. Hermano, si para todo hay tiempo,
¿Escucharon ustedes el salmo que estaba leyendo mi hermano Rodolfo? El primero, el salmo. Es que fíjense que hay problemas tan duros. Si uno entra en un túnel, uno va con la esperanza, o una cueva, uno va con la esperanza que va a salir. Tal vez nosotros no hemos pasado eso en el tiempo actual, pero sí muchas amistades que han pasado, muchos familiares que han estado en el ejército, pues tal vez andan en una selva y entraron en una cueva con la esperanza que al final está la salida y que han salido. Eso es lo que significaba. Porque hay problemas, hermano, que pareciera que no hay solución. Y empieza la tristeza y hay veces no duerme uno. Pero que al final, hermano, está la recompensa. En este camino de Dios hay tantas dificultades, tantas, hermano, que uno llora. Pero que al final, hermano, está la recompensa. Sabemos que esta familia que está pasando este momento difícil, nosotros ya lo pasamos. La familia de la hermana Cruzita, que acaba de morir, la acaban de enterrar. Conocidos, esta familia, de la hermana Santo, momentos difíciles. Pero es bueno, hermano, es que no es malo llorar, hay que llorar. Pero me gustaba aquella prédica que daba hermano Rodolfo, que está en los Irácides, que la tristeza hay que dejarla pues cuando se termine en los días de la sepultura. Ese es el consejo del Señor, de Dios. Sí, entonces, hermano, fíjense que decía San Pío, no lloren tanto cuando se les muere un familiar, si van a los brazos de Dios y si han perseverado. Y dice San Pío que lloró 3 meses cuando le murió la mamá. Le pasó Ahí se igual, dio cuenta. sí, ahí se dio cuenta. Pero, hermano, la cuestión es que se le pasó. Y luego dijo, ya está, hasta aquí. Hermano, entonces hay momentos que tenemos que parar y ponerle un alto. Porque luego vienen las bendiciones, hermano. Porque tenemos que pasar esos procesos. Eso es lo bonito en este camino del Señor, hermano Rodolfo. Sí. Miren, hermanos, y un poquito ahí de lo que decía el texto. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre gritos de alegría. Hermanos, aunque estemos tristes, devastados, afligidos, hay que cumplir los compromisos que tenemos con el Señor. Compromisos. Les voy a comentar así rapidito. Cuando enterramos a un sobrinito de 9 años, a Jeremy, ese mismo día saliendo del entierro, y tenía que ir a celebrar yo la celebración de la palabra, no tenía ganas, hermano, para nada. Y digo yo, ¿y entonces? Me fui, hay que celebrar y tratando de sacar, difícil, hermanos, pero hay que sembrar entre lágrimas, entre tristeza, para cosechar con alegría. Hermano, San Juan, capítulo 16, versículo del 16 en adelante dice, dentro de poco ya no me verán, Jesucristo, pero después de otro poco me volverán a ver. Eso va a pasar si nos portamos bien. Nos vamos a volver a ver con nuestros familiares, sin dolor, sin preocupación ni nada, belleza, paz. Algunos discípulos se preguntaban qué quería decir con eso. Dentro de poco ya no me verán y después de otro poco me volverán a ver. Esfuércense, sean valientes si quieren volver a verse. Y si queremos ver a Jesucristo, hermanos, busquémoslo como Él manda, como Él dice. ¿Y qué significa? Me voy al Padre. Y se preguntaban, ¿a qué se refiere ese? Dentro de poco, no entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle y les dijo, Jesús vio que estaban ahí viendo qué
entre ellos hablando, ¿qué les quería decir al Señor? Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle y les dijo, ustedes andan discutiendo sobre lo que les dije. Les vuelve a repetir, dentro de poco tiempo no me verán y después de otro poco me volverán a ver. Eso nos va a pasar a todos, hermanos. A todos nos va a pasar. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. ¿Cuántos se alegraron cuando murió Jesucristo? Y otros que fueron los que lo asesinaron. Pero muchos sufrieron, en especial Madre María. Ustedes estarán apenados, acongojados, llenos de pena, pero su tristeza se convertirá en gozo. Sí. Hermanos, ¿qué pasó con María Magdalena? Cuando María Magdalena, no se despegaba del Señor. Cuando lo vio ya resucitado, qué alegría, ¿va? Qué alegría para los apóstoles, los discípulos también. Entonces, ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. La mujer se siente afligida, y nos da un ejemplo. La mujer se siente afligida cuando está para dar a luz, porque le llega la hora del dolor. Cuando una mujer va a dar a luz a su niño, a su criatura, nervios, dolor, incertidumbre, me iré a morir. Pero ¿y qué pasa cuando ya mira a la criatura? Vamos a ver qué dice. Pero después que ha nacido la criatura, se olvida de las angustias por su alegría tan grande, hermanos. Ahí le termina el dolor a las madres. Piensen, un ser humano ha venido al mundo. Y cuando se nos muere alguien, hermanos, un ser humano ha regresado a su ciudad, porque somos ciudadanos del cielo. Así también ustedes ahora sienten tristeza, pero yo los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría y nadie les podrá arrebatar ese gozo. Hermanos, esto es palabra de Dios. ¿Y por qué no darle paso a la fe? Démosle paso, hermanos, a lo que Dios nos dijo. Y así es apenas, hermanos, será mucho más suave. Lloren, golpéense el pecho, dice Sirácides, y creo que lo vamos a ver adelante. Pero que la tristeza se termine con los funerales, dice el Señor. Es muy difícil, hermano, pero esa es una realidad. No puedes vivir siempre afligido. No abandones tu corazón a la tristeza. Sácala, porque la tristeza lleva a la muerte. La pena interior y la tristeza consumen las energías. Lleva a la muerte. No puedes vivir siempre triste, porque te harías daño tú y le harías daño al difunto. Así nos dice Sirácides. Teológicamente, eso me lo decía mamá antes. No le creí hasta que yo lo pude ver y observar. Así, hermanos, que ánimos, adelante. Lloremos. Hay que llorar si es necesario, si tiene ganas, porque es una separación, humanamente hablando. Pero el que se va, hermanos, si está, por lo menos está en purificación, no digamos está en el cielo ya, no quiere regresar a este mundo. Así, hermanos, que ánimo, hermano Mario. Dice Salmo capítulo 6, versículo 6. Pues, ¿quién se acordará de ti entre los muertos? Este salmo, hermano, es cuando una persona, es para una persona que está realmente muy grave. Esta cita bíblica se lee. Pero fíjense que dice, pues, ¿quién se acordará de ti entre los muertos? ¿Quién te alabará donde reina la muerte? Fíjense que me recuerda mucho cuando San Pablo en Filipenses 1:21 dice que él quería estar en el cielo, pero miraba la necesidad en la tierra. Necesitaba predicar el evangelio, entonces estaba entre la espada y la pared. Y qué le digo, hermano, fíjense que este salmo realmente es un salmo muy poderoso. Y a Dios, pues cuando se le pide,
cuando uno va a orar por una persona que está realmente grave, pues hay que leerlo y hay que decirle, Señor, la voluntad tuya es la más perfecta. Muchas personas se han levantado, hermano. Si el plan de Dios es que se levante, pero es que Dios no se escucha, hermano, esa es la ventaja. Pero la voluntad de Dios es la más perfecta. Fíjense que poco cabe lo que les voy a contar, pero es un ejemplo. Fíjense que Dios le escucha incluso hasta por un animal. Y ya se los he contado varias veces. Pero miren, hoy me di cuenta que las cosas suceden, hermano, a la perfección. Fíjense que les voy a contar la misma anécdota de los perritos, que un muchacho va en su moto y me mató un perro. Y mi hijo, pues, honestamente lo lloramos. Y lo fue a enterrar mi hijo. A los días, digamos, al mes, el otro perrito que queda le pasa, o pasa otro muchacho en la moto, y le pasó por el cuellito, la llanta ahí, También. sacó la lengua y todo. Y yo le dije, Señor, no, yo este perro no quiero que se muera. No, Señor, no quiero que me muera. Te lo pido, perdóname, Señor, si es pecado, pero no, yo este perro no quiero que se muera. Y no se murió, hermano, ahí está el perro. Hace 3 días un amigo, un hijo de un gran amigo de mi hermano Rodolfo y amigo mío, perdió la cartera con toditito, hermano. ¿Quién fue, hermano? Perdón. El hijo de Miguel, el hermano Miguel Mejía, Ah, perdió todos los documentos, tarjetas, todo, hermano. Y ese mismo perro encontró la cartera, se la llevó en la boca y la fue a meter a la casa. ¿Cómo la? Aquel hombre andaba preocupado. Imagínense cómo es la cosa. Entonces, vivo, le podemos servir a nuestro Dios para salvar a almas, hermano. Mire, y mire lo que dice en el versículo 7. Extenuando estoy de tanto gemir. Cada noche empapo mi cama y con mis lágrimas inundo mi lecho. Fíjense que les voy a contar de un predicador mexicano. Él era actor, eh, un buen actor de película, y se convirtió al Señor y cuenta el testimonio que se enamoró de una chica, pero era hermosa, era una mujer tan linda, y la cuestión que la mujer le dijo, no, yo ya no quiero andar contigo, no, ya no, ya no, y se fue con otro, hermano, él se fue, no, ella se fue para otro país, regresó a los varios años, y cuando va entrando a la iglesia, él ya predicaba y vio una señora que entró de la mano con otro muchacho y le dice cuando terminó la predica, hermano, ¿usted se acuerda de mí? No, para nada. ¿Quién es usted? Soy Claudia. Claudia. Pero hermano, cuando eran novios solo pesaba aproximadamente unos 130 libras. Y en ese tiempo cuando lo veía pesaba como 600 libras. Y dice Dios, ay Señor, te agradezco por esa tristeza que tuve como un mes. Pero, qué cosa, imagínense hermano. Entonces, Dios sabe los planes de cada uno, por eso nosotros, hermano, cada tristeza tiene su motivo. Y el motivo, hermano, ojalá que sea para bien. Depende de nosotros, hermano. De la fe. De la fe. Y miren, aquí termino. Y dice en el versículo 9, dice en el 8, mis ojos se consumen de tristeza, de envejecido al ver tanto enemigos. Fíjense que no sé si fue Malaquías o Miqueas que le dijo a Dios, bueno, hasta aquí, no sé, no recuerdo quién era, pero uno de los dos, y le dijo Dios, hasta aquí, ya no vas a vivir.
Y dice que él estaba acostado y se dio vuelta a la pared a llorar, Señor, yo no me quiero morir. Dame más años, yo ya no me quiero morir. Hermano, y Dios escuchó esa oración y le dio 15 años más de vida. Mire cómo la tristeza, hermano, miren, como lo vuelvo a repetir, para todo hay tiempo. Y le dio 15 años más de vida. Y algo que me gusta que decía Rodolfo, mucha gente no nos quiere ver, hermano Rodolfo. Pero Dios sí, hermano. Cuando uno es útil, Dios lo protege, hermano. Y si le toca, pues nos toca, hermano. Pero Dios protege, por eso me gusta el Salmo 91. En el último versículo, me gusta lo que... Andará sobre víboras y leones. No, dice que Él largará los días Sí. de los que... Como lo desee. Sí, los que le servimos a Él. Miren qué bonito. Servirle a Dios es lo máximo, hermano Rodolfo. Claro. Así es. Hermanos, mire, seguimos con los salmos, los cánticos de David. Hermosos, dice el Salmo 34, 16. 18. Sí, del 16. Dice, pero tiene puestos sus ojos en lo justo y sus oídos pendientes de sus clamores. Hay que ser justo para que Dios tenga los oídos pendientes para cuando nosotros le clamamos. En cuanto gritan, el Señor escucha. En cuanto gritan, el Señor escucha a los justos y los libra de todas sus angustias. En el 17 dice, el Señor aparta su cara de los malos y borra de la tierra su recuerdo. Entonces hay que tratar de ser justo. En cuanto gritan, el Señor escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. Hermanos, Dios escucha, claro que nos escucha nuestros clamores, nuestras súplicas, pero hay que buscar la justicia. Aunque el justo padezca muchos males, de todos los libra el Señor, hermanos. El Señor en su infinito amor, en su infinita misericordia, por eso dice que el enojo le dura un poquito, pero su misericordia es permanente. Permanente. Hermanos, ¿y dónde nos dice la Sagrada Escritura? Para que ustedes lo vean. Yo sé que la mayoría lo saben, pero ¿dónde dice que Jesucristo sudó lágrimas de sangre? Lucas 22:44 dice, y se trata de Jesucristo, entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo, su sudor. Ya hablamos que lloró, la Biblia tiene registrado que lloró 3 veces, si lloró 3 veces, quizá muchas veces más, pero lloró, aparece registrado que lloró 3 veces. Hermanos, es porque Él nos quiso dejar la enseñanza de que el llanto nos va a llegar. La tristeza tarde o temprano y en cualquier momento nos va a llegar, pero que debemos de ser, les debía la palabra, debemos de ser resilientes. Resiliencia es la capacidad de superar las adversidades, las tristezas, las dificultades. Hay que ser resiliente, hermano, porque si no, si nosotros vivimos toda la vida afligidos, ¿y qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? Pura tristeza, pura dejadez, hermano, porque la tristeza no se va a apartar de nosotros solo si nosotros no la apartamos. Nosotros tenemos el poder de alejarla. Y tenemos también, hermanos, la opción de adoptarla en nosotros y vivir toda la vida tristes, resentidos, enojados. Hermanos, toda la vida vamos a tener alguien que nos va a ocasionar tristeza, enojo, hasta ira. Toda la vida, hermano, va a haber algo que nos va a causar tristeza. Pero esa tristeza vivirá con nosotros solo si nosotros queremos. Solo si nosotros queremos.
En nosotros está la decisión. Nos pasó algo, por eso nos dice Sirácides, que la tristeza se termine con los entierros, con los funerales. No puedes vivir triste. Entonces, hermanos, estos son consejos, esto no es para nada un regaño, no para nada, porque la tristeza está en nosotros, pero aprendamos, hermanos, aprendamos a ser resilientes, aprendamos a alejar la tristeza y así, hermanos, nuestra vida va a ser mucho mejor. Nosotros, hermanos, como personas debemos de transmitir alegría, paz, amor y alegría. Si nosotros, hermanos, no transmitimos alegría, nosotros debemos de ser unos cristianos también alegres, alegres, y para todo hay tiempo. Así, hermanos, que también cuando hay que chillar, pues hay que llorar. Pero que la tristeza la alejemos rápidamente, hermano Mario. Fíjense que la solución de la tristeza, hermano, la vamos a encontrar aquí en Mateo. Ayúdeme con Mateo, hermano Rodolfo. Mateo 26, del versículo 36. Aquí está la solución. Miren, si Jesús sintió una tristeza enorme. 26, ¿de cuál? En el versículo 36. Dice así, Ajá. en el huerto de Getsemaní. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, mientras yo voy más allá a orar. Sigo. Sí, sí. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo, siento una tristeza de muerte, quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así, Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Sigo? Bien, ahí luego seguimos, hermano Rodolfo. Sí. Pero aquí vemos, hermano, la solución. Hermano Rodolfo, una tristeza enorme que tenía Jesucristo. Claro. Sí. Vio la necesidad. Es que miren, hermano, hay problemas que creemos nosotros que con nuestras propias fuerzas vamos a ganar. No, hermano. Todos los problemas, todas las dificultades las vamos a resolver si tenemos a Cristo. Por eso nos gusta aquel canto que dice, si Jesús al frente va, ganaremos la batalla. Si Jesús no va contigo, perderás la batalla. Perderemos la batalla si no tenemos a Jesucristo. No entiendo cómo viven aquellas personas que no tienen a Cristo, que no creen en Dios. Pero cuando nosotros creemos en Dios, la solución viene pronto, hermano. Pronto. Aquí toma a los apóstoles, a uno de los apóstoles, hermano. ¿Y qué sucede? Él va a orar, hermano. Y regresa. No lo llevó directamente donde él iba. Sí lo llevó a que lo acompañaran, pero lo dejó en un lugar y él fue a orar solito. Porque la tristeza era de él. Hermano, era una tristeza terrible, porque por eso nosotros decimos que Jesús fue un verdadero hombre, Rodolfito, hermano Rodolfo, Sí, y verdadero claro. Dios, las dos naturalezas. Las dos naturalezas, hermano. Él sentía el sufrimiento que venía hacia él. Entonces él tenía que estar orando. Por eso más abajo dice que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Y fíjense que hay momentos, hay tristeza, hermano, que la siente. Yo recuerdo con un buen amigo, antes de morir, él me dijo, Mario, yo quiero servirle a Dios. Lo evangelicé, platiqué mucho con Dios, quería ir a un retiro, yo le ofrecí todo, hermano. Y ya estaba reventado en lo económico, pero yo le ofrecí todo. Y no fue.
hermano, porque él sentía la muerte. El retiro era a los 4 días de lo que él me estaba platicando. No fue a retiro, y te digo, ¿por qué no fuiste? No, porque fíjate que tuve un atraso. El lunes venía para Comayagua, se cayó de un carro, pegó la cabeza en el pavimento, hermano, se murió. Entonces, la muerte como que se siente. Hermano, tenemos que estar nosotros conscientes. Hay problemas que se sienten cuando vienen. Yo recuerdo, yo tuve una pérdida de un dinero, bastante dinero, y yo sentí de un día para otro. Yo dije, no, esta es una prueba que me viene dicho y hecho. Perdí un montón de dinero. Entonces, ¿qué nos está dando a conocer? Hermano, que nosotros tenemos que estar en constante oración. La oración de los apóstoles le hubieran ayudado mucho más a Jesús, pero Jesús era Dios. Pero imagínense, él necesitaba que estos hombres estuvieran orando por lo que a él le iba a suceder. Eso estar, orar, interceder, es muy bueno, hermanos. Y Jesús, por eso dice, hermano Rodolfo, ayúdame a leerlo, quiero terminarlo de leerlo. Ajá, ¿qué texto? Siempre el mismo, Mateo 26. no sé si se quedó en el 38, lea el Ajá, 39, porfa. ahorita. Y dije así, fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así, Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos los halló dormidos y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Exactamente, hermano Rodolfo. Fíjense que si Pedro, si estos apóstoles, se hubieran postrado a orar, no hubiera negado a Jesús. No hubieran estado ahí como estuvo el apóstol Juan. Llegó la cobardía de ellos. Entonces no les importó. Entonces, si hubieran estado orando, hermanos, hubieran estado ahí. Todo es un plan de Dios, pero no nos podemos quedar ahí. ¿A qué nos invitan nosotros? Hermanos, estamos propensos a cualquier problema, a cualquier dificultad. Estamos en una tierra, hermano, que el pecado prevalece y la maldad, hermano. Entonces tenemos que estar platicando con Dios. Y el que esté en las manos de Él, nadie lo rebate, hermano. Nadie lo rebate, hermano Rodolfo. Así es, hermanos, y vean que miren que Jesucristo, una tristeza profunda y que no se pone triste, por ejemplo, cuando Él sintió la muerte y Él sabía. Y que no se pone triste cuando le dicen, tienes una enfermedad terminal que no hay otro camino que morirse, cualquiera, ¿verdad? Pero también, hermanos, Él también se puso triste también por la muerte de Lázaro. Y hay un texto, hermanos, donde nos dice literalmente, Juan capítulo 11, versículo 35, y Jesús lloró. Y si Jesús lloró, hermanos, Él nos está dando el ejemplo que si sentimos el deseo, si sentimos una tristeza profunda, no detengamos las lágrimas, hermanos, no nos queramos hacerlos los fuertes, porque llorar también libera, porque llorar también es un signo de humillación, es un signo, hermanos, de humildad. Que lo miren a uno de hombre llorando, no, a uno no le gusta, ¿va? No le gusta. Hermanos, sí, Jesucristo lloró. Y varias veces lloró por haber perdido a un amigo. Lloró cuando vio, lloró 3 veces, por ahí aparece en la Biblia, ¿verdad? Ya lo comentábamos. Entonces, hermanos,
es un signo de tristeza y la tristeza no es pecado siempre y cuando nosotros la sepamos manejar, siempre y cuando no nos dejemos dominar, no dejemos que nuestro corazón se deje ganar de la tristeza. Bien, no sé, sí, todavía tenemos 35 minutos, hermano Rodolfo, no se Y si preocupe. no, seguimos hasta las 8. Son bromas, hermana. Dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 30, lo vamos a leer del 7 al 10. Al 10 lo vamos a leer. ¿Lo tiene, hermano Rodolfo? ¿Sí? Ayúdame. ¿7 qué? 7, 10. Dije así, la tristeza que viene de Dios lleva al arrepentimiento y realiza una obra de salvación que no se perderá. Por el contrario, la tristeza que inspira el mundo provoca muerte. Sí, ahí hermano Rodolfo, no, después vamos a leer otro punto. Está Sí. bien interesante el versículo 11, hermano. Es que la ¿Así? cuestión es que, mire, volvemos al caso, hermano Rodolfo. Recordando la muerte de nuestro sobrino Jeremy, Ujú. cuando el hermano es un momento difícil, un momento duro. Pero fíjense que una de las cosas que nosotros nos sentimos muy alegres con este niño, eh, iba a la catequesis, estaba en la primera comunión, Sí. bautizado, Y lo disfrutaba. y lo Sí. disfrutaba. Hermano, bueno, Y tenía una carita de ángel. sí, la No, cuestión, lindo. la cuestión, Ujú. hermano, que cuando lo matan, pues, no fue un caso que el muchacho lo quiso hacer, no, Sí. no, 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 Una no, contingencia. fue contingencia. Hermano, yo recuerdo el padre, nosotros, todo, es que todo, cuando con mi hermano Rodolfo íbamos a comprar ataúd, íbamos llorando en la paila del carro, íbamos llorando, y iba el papá del amigo que anda en las cosas de Dios, el muchacho. eh, para mí me hacía bien difícil, no enojado con él ni con el muchacho, no, simplemente, pucha, eh, es que es bien complicado, pero esa tristeza, como dice 2 Corintios capítulo 7, hermano, sabemos y estamos seguros que el niño, pues, es parte del cielo, es un ángel, hermano Rodolfo. Pero la cuestión Seguramente. es cuando un niño se muere sin el bautismo. Hermano, yo creo que sería una tristeza. Bueno, nosotros que conocemos este trámite, hermano Rodolfo, la gente que no entiende, que creen que los niños nacen sin pecado, que no es necesario bautizarlo, es un problema. Pero si nosotros estamos seguros que el niño, como dice en Gálatas capítulo 3, versículo 27, ¿qué significa el bautismo? Hermano, entre más temprano nosotros le heredamos las puertas del reino de los cielos, llevándolo al bautismo, hermano. Entonces nosotros nos sentimos seguros, pero si se muere, como dice 2 Corintios, versículo 7, hermano, ¿con qué esperanza? Tal vez con mi propia esperanza, pero no tiene que ser así. Tenemos que estar esperanzados y irlos tras las huellas de Jesús. Entonces seremos, hermano, será una tristeza con esperanza. Pero si no, hermano, tenemos problemas, hermano Rodolfo, no sé cómo estamos con ahora. Sí, no, todavía tenemos Ok. tiempo. Aquella tristeza era, aquella tristeza era según Dios y miren lo que ha producido en ustedes. La tristeza, nos decía hermano Mario, viene de Dios y lleva al arrepentimiento cuando nosotros la tomamos de la mejor manera. Segunda de Corintios 1, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. El consuelo, toda tristeza viene de Dios y por eso debemos de darle paso a la fe, de poner todo en las manos y en la obra de Dios. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad. Hay que confortarlo. Y si no confortamos a nuestros hijos y nos dejamos que la tristeza nos gane,
Entonces eso no es bueno. A los que confortar, a los que, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios, mediante el mismo consuelo que recibimos, hermanos, si nosotros decidimos que esa tristeza no va a durar mucho, no dura mucho, y recordar a nuestros hermanos que se fueron, los difuntos, recordarlos con todo el cariño, con todo el amor, imitar sus buenos ejemplos, ¿verdad? Y ofrecerles los novenarios de misa, las novenas, y celebrarles y recordarse de ellos. Mano Rodolfo, nosotros fuimos a una asamblea en una comunidad que llama Ocotial, aquí cerca, por la Cuesta de la Virgen. Y cuando llegamos dijo un hermano, yo quiero cantar. No, está bueno, dijo, tomó la guitarra y empezamos a cantar, y aquel hombre estaba cantando en medio de la alabanza, no aguantó y medio se agachó. Y le miramos aquel montón de lágrimas que salían de sus ojos, pero terminó de cantar y dijo, yo no puedo dejar que el diablo se burle de mí. Ayer enterré a mis hijos, los dos que atropelló la rastra ahí en el pavimento, eran mis hijos, pero yo no me puedo dejar reír de Satanás. Qué valentía, hermano Rodolfo. Sí, hombre. Bueno, sería, hermano Rodolfo, ¿no sé si tiene salud, hermano Rodolfito? Sí, saludos a la hermana Alexandra hasta el barrio abajo, es verdad, allá por San Francisco, por el Boulevard, cuarto centenario. Saludos a nuestra maestra María Reyes Maldonado, toda su familia, la madrina de Alexandra. Sí, no, y para nosotros también nuestra madre, nuestra segunda madre, mucho cariño con la teacher. Y así a todos. Sí, a mi tía Marce, que está pendiente, hermano Rodolfito, sí. A la esposa de hermano Naón, del primo Naón, a Joel, a toda, a nuestra familia que nos ve. Jenny, a Sinaí, Sinaí, sí. A la madre, la abuela de Sinaí. Y así, hermanos, a todos un muy cordial saludo donde ustedes se encuentren. Invitándolos a que vamos a ejercer el voto, ¿no? El domingo, hermano. No, sí, hay que votar. Sí. Hay que votar, hermanos. Bien, será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite, invitándolos a que queden en sintonía de Canal 34, porque vienen las mejores. Hoy nos reunimos en la casa de nuestros hermanos Ramón Bonilla y doña Gloria Corea en Los Cascabeles a las 7 de la noche. Ahí estaremos, donde hermana Tere, hermana Gris y todos ellos. Hermana a las Petrona, 7 de la noche. Mucho salud, y a todos los de Cascabeles que nos ven. Bendiciones. Será hasta el próximo viernes. Ha finalizado el programa apologético ¿Por qué soy católico? Pero la invitación es para que siempre nos encontremos la próxima semana aquí en Canal 34. Los hermanos Mario Fuentes y Rodolfo Euseda, fieles de la parroquia María Reina de los Apóstoles, nos acompañarán en nuestras dudas sobre nuestra fe católica. Hasta la próxima semana.